días, amigas de YouTube, bienvenidas nuevamente a mi canal Las Mujeres Hispanas Rompiendo Barreras. Soy Roxana G. Hace 2 semanas subí un video sobre la importancia de aprender el idioma en el país donde estamos viviendo, específicamente la importancia de aprender el inglés. Y algunos de ustedes me escribieron solicitándome información sobre algunos métodos o estrategias que podemos utilizar para aprender inglés, en este caso, o francés o cualquier idioma, especialmente si tenemos un bajo presupuesto o simplemente no tenemos el dinero para pagar un profesor o un tutor o un programa en internet. Entonces les voy a mostrar algunas formas de cómo lo podemos hacer. Bueno, primero que todo, como todo en la vida, todo requiere un esfuerzo, requiere dedicación, pero sobre todo requiere que perdamos el miedo. El miedo es un sentimiento que obviamente es muy frecuente cuando vamos a iniciar proyectos, cuando vamos a mudarnos de un lado a otro, cuando vamos a presentar un examen, una entrevista. El miedo está con nosotros constantemente. Entonces, lo primero que debemos hacer es vencer el miedo y olvidarnos de que el miedo existe. ¿Por qué? Porque siempre tenemos miedo al fracaso, al que dirán, a la burla, a si me equivoco, a lo que la gente va a decir de mí o a lo que yo mismo estoy sintiendo en el proceso de mi nuevo proyecto. Así que lo primero que todo es que tenemos que vencer el miedo. El miedo no nos deja hacer nada. Especialmente con los idiomas, siempre tenemos miedo, lo veo yo con mis estudiantes que están aprendiendo y veo como muchos de ellos no quieren participar porque les da miedo que otros se burlen o que los juzguen o compararse con otras personas. Y eso mismo nos pasa cuando estamos aprendiendo otro idioma, especialmente si nos movemos a un país donde se habla otro idioma, en este caso, por ejemplo, inglés, ya que estamos hablando de los Estados Unidos. Y nos damos cuenta que necesitamos obviamente hablar el idioma. Cuando llegamos a un país y ya somos adultos, ya no es tan fácil para nosotros aprender un idioma, entonces el miedo todavía es más grande. Cuando somos pequeños es mucho más fácil. Por ejemplo, cuando yo llegué a vivir en este país, mi hija tenía quizás 9 años y siempre había ido a colegios bilingües. Y cuando ella fue a la escuela tenía su acento, sabía hablar inglés perfectamente, pero su acento no era el acento normal, sino tenía el acento latino. A las 2 semanas de ya haber ella estado en la escuela, ella perdió el acento latino de una manera impresionante. Entonces en los niños es mucho más fácil aprender el idioma. Entonces, mi primer consejo, deja el miedo. Deja el miedo de que te critiquen, de que critiquen tu forma de hablar, tu acento, tu gramática. Tú estás aprendiendo y sí, van a haber momentos difíciles, pero hay que superarlos. Entonces, primero, deja el miedo. Mi segundo consejo es estar inmerso en una cultura o en un país donde se habla el idioma que quieres aprender. Entonces, si te viniste a vivir a los Estados Unidos, estás inmerso en una cultura, lo tienes todo. Todo. Salir y empezar a escuchar, empezar a anotar, a tomar nota de las cosas que escuchas, del slang o el lenguaje urbano que escuchas. Ay, pero es que yo no sé cómo se dice, no sé cómo se escribe. Bueno, inténtelo. Inténtalo porque así es que podemos progresar en el idioma. Entonces, estar inmerso en la cultura es lo más importante. Yo estudié inglés en la universidad y hasta que no estuve inmersa en la cultura, por ejemplo, estuve en Canadá, en Toronto, por un tiempo, y allí fue cuando sentí que realmente estaba aprendiendo el idioma, estaba en contacto con la lengua, con la cultura, con lo auténtico. Entonces, aprovechemos eso. Estás exactamente donde muchos quieren estar. Muchas personas que en sus países o nuestros países toman clases de inglés, van a un centro, a un instituto o toman clases en la escuela o en el colegio o en la universidad, qué sé yo,
pero entonces es puramente gramatical, donde te enseñan lo que llamamos drills, que son repeticiones de oraciones y el sujeto aquí, el verbo aquí, el complemento aquí. Entonces te vuelves una dura o un duro con eso y de pronto ya llegaste al máximo nivel que puedes llegar y de pronto te entregan un diploma, pero cuando tratas de hablar con alguien no puedes. ¿Por qué? Porque nunca practicaste, porque nunca pusiste en funcionamiento todo ese conocimiento gramatical. El segundo, ver televisión en el idioma, no Telemundo, no Univisión. Y sí, muchas personas tienen contratados los canales de sus países, chévere, chévere, me parece muy bien. Sin embargo, eso no nos va a ayudar a aprender el idioma. Ustedes quieren algo gratis con bajo presupuesto, pues ahí está. Si ya tienen cable o ya está dentro de la renta, o si ustedes pagan cable con el internet, ahí está la televisión, un montón de canales en inglés. Busquen algo que les llame la atención, pueden ser las mismas noticias. Ay, pero es que no entendemos nada. Claro, pues es que eso no es de una vez, eso es un proceso. A medida que vamos aprendiendo y que vamos haciendo varias cosas a la vez, estamos inmersos en el idioma afuera, estamos hablando con personas o por lo menos escuchando personas que hablan la lengua meta, que en este caso es el inglés, vamos a ir entendiendo, vamos a ir haciendo comparaciones y vamos a ir entendiendo qué es lo que estamos escuchando. Ah, esa es la palabra que dijo la otra señora en el supermercado. Y yo la escuché, la entendí, ok, así comenzamos. Esos son pequeños pasitos, no es de una vez que ya, ¡pum!, sabemos hablar. Eso requiere nuevamente de esfuerzo, de constancia, pero se puede lograr y en un tiempo muy corto. Consejo número 3, escuchar un podcast. ¿Qué son podcasts? Bueno, en nuestro teléfono inteligente tenemos varias aplicaciones y una aplicación que podemos utilizar es podcast. Se escribe Podcast, que es un podcast. Son simplemente series radiales. Entonces, por ejemplo, yo escucho un podcast de Colombia, de La Luciérnaga, de Caracol, o si estoy interesada en tejer, entonces yo busco algo que hable sobre tejer y lo voy a encontrar. Por ejemplo, yo estudié francés también en la universidad, pero se me ha olvidado muchísimo y ahí está un punto que les quiero probar. Si yo aprendí en la universidad, yo hablaba mejor francés que inglés, resulta que ahora se me olvidó el vocabulario, me trabo al hablar o simplemente siempre estoy dudando si estoy diciendo las cosas bien o mal cuando hablo con una persona francófona. Entonces yo he tomado uno de estos podcasts en francés y empiezo a escuchar. Sí, hay cosas que obviamente no me acuerdo, pero yo sigo y todos los días lo pongo en el carro, por ejemplo, mientras voy al trabajo. Eso me ayuda muchísimo. Ok, consejo número 4. Que creo que ya mencioné un poco, hablar en la lengua meta con sus amistades. Vamos a decir que tenemos un grupito y todos estamos aprendiendo inglés, pues vamos a hablar, vamos a practicar inglés con nuestros amigos ahí, pero es que suena muy falso, muy fake. Sí, pero al principio, pero ya después uno se acostumbra. No nos dé pena, no nos dé pereza. Siempre esos sentimientos van a estar ahí, pero pues tenemos que atacarlos de alguna manera. Otro consejito, les voy a dejar unas páginas web de sitios donde ustedes pueden aprender. Son gratis hasta cierto punto. Yo las uso por ejemplo para francés, como les digo, para recordar el vocabulario. Estaba aprendiendo también alemán y empecé a utilizarlo y aprendí muchísimo. Entonces, uno se llama Duolingo, que yo creo que todo el mundo lo ha escuchado. Es un tanto repetitivo, pero la repetición es muy importante cuando estamos aprendiendo un idioma. Así que se lo recomiendo, también aprendemos un montón de vocabulario. Entonces yo realmente recomiendo Duolingo para todos aquellos que quieren empezar desde abajo y quieren empezar a aprender todo este vocabulario. Entonces es uno que recomiendo. Otro que recomiendo para aquellos que ya están un poquito más avanzaditos y quieren de pronto afianzar su gramática, hay uno que se llama Conjuguemos,
que también es gratis hasta que no lo es. Entonces, pero hay muchas cosas que pueden practicar ahí. Hay otro que se llama This is Language, que no estoy segura si ese yo lo he usado con mis niños de la escuela para español y creo que también hay para para todos los idiomas. Pero bueno, si yo tomo una parte del programa aquí, otra parte aquí, otra parte aquí, no tengo que pagar un peso, solamente pues tener un buen internet y un computador o un teléfono en casa, o es más, también podemos ir a la biblioteca a usar los computadores de la biblioteca. Y ahí viene un video sobre la biblioteca, así que no se lo pierdan. Otro es Quizlet, para aquellos que les gusta estudiar vocabulario. Es chévere porque digamos que es divertido y es interactivo. Sin embargo, el vocabulario solo no sirve para nada. El vocabulario hay que aplicarlo. De nada nos sirve saber que mesa es table si no la podemos aplicar en un contexto. Entonces, ojo. Les dejo esos, voy a ver si encuentro más y se los voy a poner aquí en la descripción para que ustedes visiten también esos websites y miren cuál es el más conveniente y el que más les va a servir de acuerdo a sus necesidades. Otro consejo que les doy es si están en Facebook o en otra plataforma, yo diría que más en Facebook he visto grupos los cuales tienen objetivos específicos y hay grupos, por ejemplo, para hablar inglés, para practicar francés, para practicar alemán, hay grupos de baile, de salsa, de merengue, de cha-cha-cha, qué sé yo. Hay muchos grupos y la mayoría, obviamente, la interacción va a ser en el idioma meta. Entonces, muy importante que hagamos parte de estos grupos que además de aprender, pues vamos a pasarla rico, vamos a hacer algo diferente, algo divertido, diferente a nuestro trabajo. Vamos a conocer gente y el conocer gente nos trae contactos. Los contactos nos traen trabajos, oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio. De pronto podemos reunirnos con familias que tienen los mismos intereses que nuestros hijos, que nosotros. Entonces es muy importante que nos salgamos de esos grupos de nosotros en los que nos sentimos cómodas y nos arriesguemos un poquito a salir de esa zona de comodidad o de confort y nos arriesguemos. Hay que buscar también actividades donde exista la posibilidad y la oportunidad de practicar el inglés o la lengua meta. Por ejemplo, si nos invitan de la escuela a un partido de fútbol o hay un partido de fútbol en el high school de sus hijos, vayan, conozcan la cultura, miren quiénes son los amigos de sus hijos, escuchen, si no quieren hablar mucho porque les da pena, entonces escuchen, inviten a otros que vayan con ustedes. Si hacen otra actividad, las escuelas hacen un montón de presentaciones de teatro, hay también food drives donde recogen donaciones, especialmente durante la época del Día de Acción de Gracias, para Navidad. Todas estas actividades son parte de nuestra vida diaria, también parte importante de la vida de nuestros hijos. Y es importante que nosotros formemos parte de ella, porque así nosotros les damos ejemplo a ellos. Si usted ya pasó por todas estas indicaciones que le he dado, hace parte de grupos, no tiene miedo, practica, se equivoca, vuelve y comienza, entonces llegó la hora de que usted pueda aprender un idioma solo, de que se vuelva un autodidacta. ¿Y cómo me voy a volver un autodidacta? Fácil. Aquí por YouTube, por ejemplo, hay muchas personas que se han dedicado a hacer videos y cursos de inglés y ahí ustedes pueden mejorar su gramática, si necesita escribir, si necesita vocabulario. Usted empieza a aprender solito y no tiene que pagar absolutamente nada. Yo les prometo que con que ustedes sigan algunos de estos consejos que les he dado hoy, ustedes van a ser muy exitosos viviendo en otro país, hablando el idioma que necesitan hablar. No solamente por ustedes, no podemos hacer esto solo por nosotros mismos, claro, tenemos que hacerlo por amor propio y porque tenemos que hacerlo para salir adelante, pero también para demostrarle a nuestros hijos y no darnos por vencidos al primer obstáculo que encontremos. Vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar de pronto situaciones, personas que van a ser nuestros obstáculos, pero
que eso todavía nos llene de más fuerza para hacer las cosas mejor por nosotros y por nuestros hijos. Gracias amigas y amigos por acompañarme el día de hoy y nos vemos pronto.